Bueno, mucho gusto a todas y a todos. Para mí es un orgullo estar aquí en la Bama Tumba y también con el parche de Olavesi. Estamos aquí en Tierra de Gigantes de la gestión cultural desde tres perspectivas muy distintas. Tenemos aquí a José Zarralde, director de Cartel Urbano. También le ha apostado al arte urbano y al graffiti desde el periodismo. A Margarita Díaz, que también le ha apostado al arte digamos, a todas las expresiones de arte, la música, el teatro, desde el sector público. Ella es la directora de la FUGA, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y por último tenemos a Camilo Fidel, el director de Vértigo Graffiti, que para mí hace como una suerte de diplomacia cultural a través también del arte urbano y digamos que ha logrado hacer murales impresionantes en diferentes partes del mundo, como mostrando otra cara de Colombia. Entonces, pues sí, aquí estamos para hablar de gestión cultural. La idea es que también debatamos, porque creo que hay unos temas interesantes y unas contradicciones que vale la pena explorar. Bueno, perdón, me presento. Yo me llamo Gabriel Ortiz, soy gestor cultural, la Bama Tumbar es mi familia. Aquí crecí y aquí también aprendí lo que era Bogotá, me mostró otra cara de Bogotá, y también trabajo en la Secretaría de Cultura, entonces respiro y vivo por el arte y la cultura de esta ciudad. Dado que esto es estamos en el marco de una beca de escultura local de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, quería empezar preguntando por esta localidad. Como pues Santa Fe es una población que solo tiene 10.000 habitantes, sin embargo tenemos el Centro Internacional, tenemos San Victorino, está el Museo Nacional, las Galerías de la Macarena, está el Mambo, es decir, tenemos una oferta institucional cultural muy importante y sin embargo acá estamos con un parche de gestores culturales independientes. Entonces, ¿cómo hacer desde la perspectiva de ustedes, cómo logramos poder gestionar recursos, digamos, independientes, culturales, por fuera de este marco institucional tan fuerte? ¿Cómo se hace visible la gestión, digamos, independiente a pequeña escala en un contexto casi que sobresaturado de oferta cultural? Es como para empezar suave. Bueno, Margarita, hablas de Santa Fe. Muy suave, ¿Tú muy primero? suave. No, pero lo que quiere es que cómo lo hacen los independientes. Así que... Aló. Bueno, buenas tardes. Un gusto también. Un saludo a Camilo, Margarita, Gabriel. Muy chévere estar acá también. Nosotros pues creo que llevamos años de diálogos, de intercambio de ideas. En Cartel Urbano tenemos un proceso de 16 años que cumplimos este 2021 y que ha pasado por varias etapas. Nosotros arrancamos con la idea de producir contenido sobre las expresiones, digamos, alternativas de lo que sucedía en Bogotá en el año 2005, que también ha tenido su evolución, ha tenido sus altos y bajos, y en ese proceso digamos que hemos explorado fundamentalmente financiación desde el sector privado, tanto para la producción de contenidos como para la ejecución de diferentes proyectos e iniciativas de diversas formas de expresión cultural, pero todas ellas encaminadas al fomento del pensamiento crítico, de la duda, del cuestionamiento, pues de nuestra sociedad en general, de nuestro sistema, inclusive de iniciativas también del sector público, y tratando de recoger un poco digamos que el sentimiento del ciudadano a pie bogotano, el ciudadano joven bogotano, que pues hace uso del espacio público en gran medida para esa expresión. Entonces digamos que nuestra experiencia fundamentalmente y en un inicio fue sobre todo con el sector privado, pero luego del trabajo con artistas quisimos trazar una línea divisoria muy grande o muy clara
entre un trabajo que se hace para el mundo de la publicidad, que es de donde vienen muchos de los recursos pues, que nosotros hemos logrado canalizar, y un trabajo, digamos, que tiene que ver mucho más con la intención real de quien está creando, de construir un mensaje, una narrativa, una estética orientada a generar reflexión. Digamos que la naturaleza de las expresiones culturales tiene que ver más con una sensación del espíritu, lo veo yo así. Digamos que estamos en un mundo, o cuando hablamos de las expresiones culturales, pues, que tratan de ser libres, son aquellas que vienen desde el espíritu, que no buscan una finalidad económica, rentable necesariamente, sino que tienen una diversidad de intenciones. Y ahí es donde viene el dilema de cómo hacemos eso sostenible, rentable, y cómo eso comienza también a ser una posibilidad de generación de ingreso para quien se dedica a oficios creativos o artísticos. Entonces, por eso, digamos, en esa línea divisoria de la que hablo, nosotros creamos una fundación, creamos primero una empresa que tiene 16 años, la fundación tiene 12 en este momento, y desde la fundación comenzamos a gestionar recursos con ONGs, varias de ellas, digamos, de fuera del país, y aplicando también a becas y a pues la oferta, digamos, de estímulos y de recursos que tiene tanto la ciudad como el país, y también a explorar formas asociativas de cómo, digamos, este sector se une para pensar también formas no solo de generación de ingresos, sino también espacios de circulación y formas de contar lo que se está haciendo. Entonces, pues es una amalgama, básicamente son varias formas de lucha y de generación de ingreso las que exploramos, y en eso estamos. Digamos que cada una de esas tiene sus contradicciones, y pues ha servido, digamos, para generar siempre un debate público a la vez que interno alrededor de cuáles son, digamos, las formas más que nos hacen sentir más cómodos a la hora de gestionar un proyecto artístico. ¿Yo? Que José tocó varios temitas chéveres para hablar, pero pues me voy a mantener en la pregunta que tú planteaste, ¿no? Yo lo primero que creo es que pues, pensarnos como Santa Fe es bastante complejo, ¿no? El centro de Bogotá tiene 3 localidades en principio, que son Mártires, Santa Fe y Candelaria, pero finalmente tú cuando vienes al centro, tú no vienes a la localidad de Santa Fe, ¿sí? A veces te confundes y tienes el barrio Santa Fe en la localidad de Mártires, ¿cierto? O te vas para la Candelaria, que es el barrio y solamente arriba, pero te olvidas de Belén, te olvidas de Egipto, te olvidas de los Laches. Entonces yo creo que nosotros los que habitamos el centro, porque además al ser unas localidades tan chiquitas, decir que quienes lo habitan son sus residentes también es mentira, ¿no? Somos 2 millones de personas las que llegan diariamente o a San Victorino, o al museo, o al restaurante, o al centro internacional. Entonces yo creo que lo primero es, y eso lo está pensando el POT así, no pensarnos como localidades en donde quien es de Santa Fe es diferente porque nos separa la 10ª y de aquí para allá ya es Mártires, ¿no? Es muy difícil, son muy permeables esas fronteras administrativas, y que de alguna manera sí dificultan el trabajo entre las instituciones. Dices que hay mucha oferta institucional, sí, desde la alcaldía trabajamos cada una de las entidades para ofrecer diferentes estímulos, como lo mencionó José, que aparentemente los aprovecha muy bien. Sin embargo, lo que ha pasado históricamente es que cada una de esas entidades presenta ofertas que no necesariamente son coherentes entre ellas, ¿no? Tienen sus metas, incluso sus presupuestos participativos, y cada quien trata de ejecutar sus presupuestos, que además son muy chiquitos. Las alcaldías locales acá son muy chiquitas, la fuga es muy chiquita, el IDT termina siendo muy chiquito, y si no nos ponemos de acuerdo nosotros, incluso como institución, en hacer una oferta articulada, finalmente terminan siendo esfuerzos que no tienen el impacto que puedan tener. Entonces, digamos que desde hace poco, yo creo que la pandemia dejó un gran aprendizaje, y es que solitos no podemos, ¿sí? Solitos no podemos, y en este sector es muy difícil pensar en colaborar.
tú lo has dicho, José, que lo han venido como haciendo, cómo nos juntamos para tener más impacto, pero desde las mismas instituciones hemos entendido que nos tenemos que aliar nosotros para que esos presupuestos que finalmente son finitos y en últimas escasos puedan tener impactos. Y yo creo que Escultura Local, Chucho, es un gran ejemplo de esa colaboración. ¿Cómo hacíamos para que si eran presupuestos para cultura, lo ejecutaran aquellas entidades que de alguna manera tienen más contacto, para no decir que somos los que sabemos, pero por lo menos tenemos mucho más contacto con el ecosistema, y cómo escuchamos esas necesidades para que los pocos recursos que hayan finalmente lleguen donde tienen que llegar? Pero más allá de eso, ¿cómo hacemos para incentivar que cada uno de esos actores que tienen miedo a colaborar, porque siempre dices que me van a robar mi idea, nos atrevemos a través de estos estímulos a decir, venga, sí lo podemos hacer juntos? Y a pesar de que usted sea músico y yo sea artesano, algo podemos hacer juntos y podemos impactar el territorio, en este caso de Santa Fe, con esos recursos. Entonces, yo creo que la gestión cultural, ya sea desde lo público o desde los independientes, sí tiene que tender a eso, ¿no? A articularse tanto desde la oferta como desde la demanda para poder lograr impactos mayores en el centro de Bogotá. Luego hablamos de la creación. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Muchas gracias, Chucho, por la invitación. Qué bueno volver a coincidir acá con Margarita, con José y con Gabriel. Yo les voy a pedir excusas, me tengo que ir a la 1:40 porque tengo que viajar hacia Cartagena. Redondeando un poco la pregunta, nosotros en Vértigo Graffiti hemos dado unos pasos atrás para tener un poquito más de perspectiva respecto al quehacer y al pensar de la calle. Y la pandemia obviamente también nos abrió un poco los ojos respecto a lo que realmente debíamos promover. Y yo creo que es muy importante y creo que es vital enfocar todos estos sistemas de cooperación o estas colaboraciones bajo una idea muy importante de construcción de ciudadanía a través del aprovechamiento del espacio público. Yo sé que es menos interesante hablar de espacio público que de graffiti, pero lo que sucede en el espacio público finalmente, pues el graffiti es una de las cosas que pasan en el espacio público. Eso define, siento yo, y consolida una sociedad y una ciudadanía. Yo hace poco estaba hablando realmente lo que más echamos de menos durante la pandemia fue el espacio público. Y la vida a veces en Bogotá es muy precaria en términos del espacio público, del poder estar, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema también de que no es una ciudad dispuesta para caminar de muchas formas, pero creo yo que el graffiti ahí cumple un rol muy importante y es el gancho para que volvamos a entender la importancia de los espacios públicos en esa formación de la ciudadanía. Y tal vez son las palabras de José, es un intercambio, lo que sucede realmente en el espacio público. Hay un ejercicio de tolerancia con el graffiti, con el arte urbano. Yo no caigo como en el debate de qué es qué y hasta dónde va la frontera de definiciones. Y yo creo que es muy importante que en Colombia sepamos el lugar donde estamos, en Bogotá sepamos el lugar donde estamos. A veces pensamos que estamos más adelante y estamos tal vez un poquito rezagados. El graffiti es una gran herramienta en el espacio público porque permite inicialmente que podamos concebir que el otro existe. Donde hay un graffiti hay un otro. Y eso es muy importante. Y por eso hemos apoyado procesos y por eso diseñamos Distrito Graffiti en Puente Aranda, que no tenía una oferta cultural tan sólida como la del centro, ¿no? Vamos a ver si podemos continuar con ese proyecto. Pero yo creo que más allá de cualquier debate, cuando yo llego a un cliente o cuando llego a una entidad pública, digo, hablemos de espacio público. Yo ya dejé hace rato de echar el cuento del graffiti, además que ya está muy manido, ya no tiene nada de innovador trabajar con graffiti, eso hay mucha gente ya lo está haciendo. Hace 12 años sí tenía un factor sorpresa y de atención, hoy en día es, oiga, mire, pensemos el espacio público porque es que ahí es donde se forma la ciudad, en esos intercambios visibles e invisibles que pasan todos los días, ahí es donde se forma la ciudad, ahí es donde se forma la solidaridad, ahí es donde se forma el respeto, la tolerancia, etcétera, etcétera. Y el graffiti pareciera ser como una especie de constitución gráfica de ese proceso ciudadano. Entonces cuando pintamos el beso, eso generó un debate sobre los habitantes de calle. Ahora que lo volvimos a repintar con la fuga, también se empezó a abrir otra vez un debate respecto al tema de las invisibilidades dentro de la ciudad. Entonces creo yo que es eso,
yo ya hoy en día, para no entrar en contradicciones, José, como para decir hasta dónde llego yo, bueno, le doy un poco importancia a lo que hacemos. Le digo, pues pucha, es que en el espacio público sucede algo muy importante. Y yo creo que las marcas, yo he trabajado mucho con marcas y con muchas instituciones, y con la alcaldía de Petro, y con la alcaldía de Peñalosa, y con el gobierno de Santos, y con el gobierno de Duque, porque creo que es más allá de la institución y más allá del personaje, hay un tema muy importante y es, oiga, ¿cómo vamos a intervenir en el espacio público? ¿Y qué está pasando en temas de espacio público, graffiti, gestión cultural? Entonces, pues sí es eso. Yo creo que ahí cuando uno amplifica un poco el debate, Gabo, creo que uno tiene más posibilidades de acción y de coincidencia. Bueno, digamos que los tres tocaron diferentes temas que quería preguntarles en algún momento. Y de pronto no sé, como hablando un poco de lo que está diciendo Margarita, ¿no? de cómo hacemos de cambiar esta mirada de la gestión cultural como un espacio de competencia por pocos recursos, donde, digamos, hay pocas becas, la gente, digamos, muchas veces existe el rumor de que siempre se ganan las mismas becas. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mirada de competencia a colaboración? O sea, ¿qué nos hace falta en la gestión cultural para entender que si nos aliamos entre diferentes disciplinas, de pronto podemos tener un proyecto más robusto? Y pues no es para hacer publicidad aquí, pero este proyecto que estamos en este momento es un poco ese intento de traer no solamente el arte urbano, que es como, digamos, lo que más visibilidad tiene por la misma naturaleza del arte urbano, pero también tenemos cerámica, que muchas veces es una disciplina artística que no es tan visible, que no recibe tantos recursos, o la pintura tradicional. Entonces, sí, la pregunta es, ¿cómo hacemos para cambiar esa mirada de la competencia a la colaboración? Y no sé si conozcan algún ejemplo que a ustedes les parezca como, creo que aquí hubo un gran esfuerzo, un gran intento por generar nuevas economías. Y hablando de economías, también quisiera mencionar Hola Veci, que digamos que es una apuesta por la economía vecinal, de traer proyectos vecinales donde se generan cambios desde el vecindario y no ya desde la localidad. Entonces, ¿qué proyectos conocen ustedes que han logrado precisamente eso, colaborar entre diferentes disciplinas? Sí, instituciones también, ¿no? Claro, instituciones. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta que el modelo es muy simple de negociación, ¿no? Es sector público, creo yo, en los proyectos exitosos sí creo yo que hay que juntar, que juntos somos más, lo que decía Margarita, solos es mucho más difícil, y yo no creo que se tenga que sacar al sector público por una razón muy simple, estamos hablando del espacio público y ahí hay un interés legítimo de la institución. Segundo, creo que es tan importante lo que mencionaba del tema de lo que sucede en el espacio público, que el sector privado no puede inobservarse, tiene que participar. Luego el sector comunitario, ¿no? Porque a veces pasa mucho que van y pintan lo que ellos quieren y no preguntan. No preguntan. Deja de hacer un diálogo. Entonces, a veces hay como una especie de imposición de muchos artistas, voy y pinto lo mío. Oiga, pero es que usted no va a ver eso todos los días en su barrio. Entonces yo creo que el diálogo también con la comunidad es necesario. Y pues también el diálogo con el artista. Y como en toda negociación, pues hay sesiones. Y yo soy amiguísimo, y de pronto por eso he recibido críticas de ceder, de negociar, de decir, bueno, hasta acá vamos. Obviamente hay cosas que, por ejemplo, nosotros no hacemos, jamás hemos puesto publicidad, ni marcas. Margarita es testigo que la Fuga pagó en la renovación del Beso y no aparece en ningún lugar la palabra fuga. Porque somos públicos. Y Margarita además tenía la conciencia que eso puede llegar a disminuir la capacidad de comunicación del mensaje cuando uno ve una marca. Entonces creo yo que hay que negociar con todos y digo, un proyecto que funcionó fue, y sigo insistiendo pues porque estoy muy dolorido, que no pude seguir haciéndolo con Distrito Graffiti. Pues en Distrito Graffiti tenemos hoy en día, eso es un mal ejercicio contar por metros cuadrados, eso es un peor error de medir el graffiti por metros cuadrados, pero lo vamos a medir.
son 7.000 metros cuadrados, son 120 murales, un espacio de apreciación muy chévere, pero fue un espacio de negociación grandísimo. Desde que llegamos con la secretaria de Cultura, hasta convencer a Enrique Peñalosa de que le apostara a esto, y luego ir puerta por puerta a todos estos empresarios de Puente Aranda para que nos ayudaran a gestionar los permisos. Luego los artistas que participaran también gratuitamente, ¿no? Porque las 2 primeras ediciones fueron sin pago. Eso es una cosa muy... Yo estoy muy agradecido con esos 2 line-ups que tuvimos en los 2 primeros ediciones de graffiti. Y ahí se habló también con la comunidad, y era una comunidad muy, muy dolida también por el tema de que ellos, finalmente hay un error muy grande, siento yo, que en Bogotá concentramos demasiado la cultura en el centro. Qué pena, Margarita. Pero pues, Bogotá es más que el centro, ¿no? Y yo estudié en el centro, bueno, pues yo casi nunca vengo al centro. Pues, Teusaquillo es nuestro taller, nuestra oficina, pero digo, hombre, hay que pensar también en dónde se densifica la cultura, por poner un término, y dónde pues porque no es justo. Entonces en Puente Aranda lo que hicimos era una comunidad que todo el mundo piensa Puente Aranda son empresas, son industrias, y eso es cuento, 65% residencial. Segundo, es la localidad más contaminada por ese 35% de industrias que hay. Tercero, pues acceso al arte no tiene, muy poquito, muy bajito, y por eso, después de les digo, una cosa y una inversión de plata muy grande, logramos movernos ahí, y logramos movernos con textura, logramos movernos finalmente con Postobón, que incluso hasta donde llega la negociación, el presidente Postobón dijo, yo no quiero murales, yo no quiero grafitis. Y con el proyecto atravesado, porque Postobón queda en la mitad del distrito grafiti. ¿Y qué tocó hacer? A Enrique Peñalosa tocó poner el teléfono y decir, esto es importante por esto. Y hoy en día el distrito grafiti ha logrado que haya más tienditas, que haya un tránsito distinto en Bogotá. Hay una estación de Transmilenio que se llama Distrito Grafiti. Yo creo que eso sí es una victoria de negociación, que los sistemas de transporte público siempre fueron, digamos, objetivo claro del grafiti, pero no había una cooperación real, era simplemente el grafitero iba a pintar el tren, y el tren iba y después lo dejaban, lo parqueaban y lo pintaban de nuevo, y ese era el juego. Pero en esto sí hubo una negociación bonita. Hay una estación en Colombia, que es la primera vez en el mundo que una estación de sistema de transporte público tiene la palabra grafiti. Cuando llegó la marcha la llenaron de grafitis. Pues me parece muy coherente todo eso, pero en el fondo creo que sí hay que dejar de hablar de los proyectos de uno, pero sí me parece que ese fue un buen proyecto, Gabo. Sí, eso es lo que sabes. ¿No? Sí. No, pues yo también voy a hablar de un proyecto que yo conozco, por supuesto, y uno que no es en el centro. Pues desde lo público, yo creo que el mejor ejemplo para este tema de la colaboración es sin duda, y estamos convencidos, y creo que han respondido muy bien cada uno de los actores y los alcaldes locales, es cultura local. No la parte de presupuestos participativos, sino la parte en donde en pandemia dijimos, ¿cómo hacemos para financiar? O sea, ¿cómo hacemos para dar recursos a nuestros actores que en este momento no pueden salir, no pueden abrir sus teatros, no pueden vender? ¿Cómo hacemos? Y ahí tocamos la puerta de los fondos locales, porque el sector cultural, oh sorpresa, no tiene plata nunca, ¿sí? Entonces es donde buscamos plata. Entonces llamamos al sector gobierno, que siempre tiene a las alcaldías locales y los fondos de desarrollo, dijimos, denos plata, que nosotros vamos a impactar el territorio, le prometemos impactar el territorio a partir de nuestros gestores culturales. Y es cultura local, fueron unos montos interesantes, en donde de pronto, como los rumores que dices tú que siempre ganan los mismos, es muy probable que muchos de los mismos se hayan presentado porque son los que saben presentar los proyectos, porque ya saben cómo todo es el manejo, pero nosotros en Escultura Local fuimos muy cuidadosos y dijimos, una cosa es quien presenta el proyecto y otra cosa es con quien te obligamos a trabajar. Entonces les decíamos, no van a ser proyectos solamente de creación, no van a ser proyectos solamente de circulación, sino que tienes todos los eslabones de la cadena de valor y tú tienes que escoger mínimo 3 en los que tengas que trabajar. Y esos 3 en los que trabajes, además, tienen que tener un arraigo local. ¿Y cuál fue el resultado? Se presentaba un teatro, ¿sí?, que de pronto había sido ganador de antes, pero estaba obligado a trabajar con artesanos, con gastronomía, con el colectivo local de su cuadra, ¿sí?, con la alcaldía local,
Y entonces no era un ganador, sino que eran 50 ganadores, 60 ganadores. Nosotros tuvimos uno en la Candelaria que fueron los artistas, más de 160, terminaron, ese era de artes plásticas, y lograron hacer una feria para que ellos vendieran. Entonces el impacto era muchísimo mayor que un estímulo tradicional en donde privilegiábamos circulación, creación, investigación y era un solo ganador. Y yo creo que ahí comenzaron a entender con el resultado de esos proyectos, los mismos actores, que si nos unimos es mejor, ¿sí? Y tanto fue que sacamos otra vez, la Secretaría de Gobierno felicitó al sector cultura y ya no fueron solamente 10 localidades, sino que en su segunda versión son 20, ¿sí? Y esperamos que el año que viene sigan siendo las 20, pero con más recursos, creándoles las marcas de cultura local para que además aquí hay emprendedores, creadores, productores, aquí hay todo, y los obligamos a trabajar juntos. Entonces yo creo que ese es un gran esfuerzo desde la administración pública y que demuestra que la colaboración funciona. Pero para salirme del centro y un ejemplo privado, yo sí creo mucho en los distritos creativos, y pues eso es lo que sé yo también. Pero no voy a hablar del Bronx, voy a hablar de San Felipe, que no tiene nada que ver con el centro. Y hoy son 12 los distritos creativos, solo 3 de ellos están en el centro, o sea, tienes 9 por fuera. Hemos reconocido la cultura y el quehacer. Lo que pasa es que decimos, no los induzcas, ¿sí? Reconoce cuáles son esas vocaciones locales. Tenemos en San Felipe artes plásticas, en la playa todo el tema de los anticuarios, en Puente Aranda ahora están nuestros grafitis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en los distritos creativos? Si no se asocian, seremos simplemente una zona donde hay arte y cultura. Y en San Felipe lo ven muy bien y lo traigo porque es un proceso que apenas se está construyendo. No sé si ustedes han ido a los Open San Felipe, que son un fin de semana que cuando tú llegas es la locura en el espacio público, es la locura en las galerías, todo el mundo vende, todo el mundo baila, DJs, parche, o sea, es lo máximo. Se acaba el Open San Felipe, llegas el lunes y es un barrio más, porque las galerías están cerradas, ¿sí? Entonces sí depende mucho el distrito creativo de este grupo que se llama Open San Felipe, que se la trabaja todos los días, se demora 3 meses montando un Open, porque son 3 personas las que lo hacen, pero logran que cuando ellos llaman a los demás, se ponen de acuerdo, sacan su agenda, señalizan si tienen el impacto de ventas, de consumo, de creación, y de oferta cultural que no pasa cuando no hay Open San Felipe. Entonces, sin duda alguna, sí hay ejemplos que demuestran que la colaboración es necesaria y que cuando no se colabora, no se logra. San Felipe y cultura local son ejemplos. Pues hay varias cosas que me quisiera referir que dijeron Camilo y Margarita, pero bueno, comienzo respondiendo la pregunta. Y creo yo que la colaboración no depende tanto del esquema, digamos, de la logística, de tratar de colaborar, sino que fundamentalmente tiene que haber unos principios y unos valores que compartimos quienes estamos colaborando. Si no hay eso, no hay esquema que valga. Entonces yo partiría por poner, digamos, de primero aquello que nos hace colaborar, ¿no? ¿Qué principios y qué valores compartimos para poder sacar un proyecto adelante? Si no hay eso, puede haber de todo, y mucha gente tratando, pero no va a funcionar. Y es un asunto de generación de confianza. ¿Por qué estoy yo aquí metido? Generalmente quienes hacemos esto, y creo que la gran mayoría, a excepción de quienes gestionan no Open San Felipe, pero sí el barrio San Felipe, no estamos acá por plata. Ahorita nos referimos al tema de San Felipe, que me parece muy chévere y que conozco de cerca. Entonces creo que eso es muy importante. Un ejemplo que como todos hemos hablado, uno habla de lo que conoce, y un ejemplo que puedo poner sobre la mesa es un proyecto en el que estamos trabajando hace unos 5 años ya, que es el Movimiento de Expresiones Latinoamericanas de Hip Hop. Es un proyecto que ha logrado construir una red de artistas de hip hop, de todos los elementos del hip hop, graffiti incluido, pero también baile, DJ y MC, e inclusive gente que está gestionando conocimiento alrededor del hip hop de toda Latinoamérica. Y el principio del valor que nos une es la defensa de la libertad de expresión. Digamos que la gente está metida ahí no por plata, no porque de pronto esto me va a funcionar para mi carrera, porque va a tener más exposición, sino porque todos creemos en la importancia de la defensa de la libertad de expresión. Y ahí hay un hecho cohesionador importante que hace que esto funcione como una red
que vayan artistas chilenos a México y los mexicanos a Cuba y los cubanos vengan a Colombia y participemos, digamos, todos con un propósito, es cómo estas manifestaciones pueden ser libres en el momento en que todos las abrigamos y las arropamos. Hemos venido trabajando en eso, independientemente, digamos, de tener muchas culturas ahí metidas. Digamos que Latinoamérica la entendemos como un solo territorio, y eso ha hecho también, y también se basa en un principio del orgullo latinoamericano, que es otra cosa que todos quienes estamos en esa red compartimos. Entonces, ¿de dónde venimos? Tenemos una amplia conciencia de la importancia de resaltar de dónde venimos para poder interlocutar con gente de todo el mundo mirándola a los ojos, no con ese complejo de inferioridad que generalmente tenemos los latinoamericanos, de entender que lo del norte es mejor que lo de acá. Entonces eso ha hecho como que la gente se sienta partícipe, el hecho del orgullo latinoamericano y la defensa de la libertad de expresión. Y ahí con el ejemplo. Me gustaría hablar de San Felipe porque tú hablabas que estos distritos creativos es mejor que sucedan de manera espontánea, orgánica, en vez de inducirlos. El proceso de San Felipe básicamente es una gente que tiene mucho dinero, que comenzó a comprar casas para dárselas de taller a los artistas para subir el precio del metro cuadrado en aras de que su proyecto de construcción pueda venderlo más caro al precio del metro cuadrado en un barrio que ahora es más hipster y más cool porque hay artistas viviendo ahí. Entonces digamos que hay procesos que es legítimo, digamos, no hay ninguna crítica de mi parte frente a que unos constructores quieran subir el precio del metro cuadrado en un barrio, pero el hecho de instrumentalizar las expresiones artísticas en ese propósito hace que muchos de quienes están ahí creando sean de alguna manera instrumentos de gentrificación y pues marica, si me estás poniendo una casa donde me están cobrando el arriendo a un tercio y lo puedo pagar con obra porque además los constructores son coleccionistas y ahí está, y son los mejores amigos del presidente. Inauguraron el distrito, el día que inauguraron el distrito creativo de San Felipe, que fue el presidente, nosotros teníamos la oficina diagonal, pusimos una obra de arte, ya no tenemos oficina, pero pusimos una obra de arte ahí que era crítica a la economía naranja, que es la naturaleza, digamos, del arte, y ahí empato con algo que decía Camilo también, y es que no podemos olvidar la naturaleza crítica de la intervención de graffiti. Digamos que aunque tratemos de colaborar, me parece, digamos, también positivo el ejercicio individual que dice aquí estoy yo y que resalta la voz crítica del graffiti, porque si nos ponemos a pensar en cómo colaborar para hacer murales de pájaros es bonito y está bien, insisto en que no es una crítica a eso, pero no podemos desvirtuar y desconocer la importancia que tiene que alguien coja un aerosol y vaya y raye sitios que la gente quiere ver como una tacita de plata para ocultar otras realidades. Entonces esa voz crítica, esa manifestación me parece importante, y por la utopía de la colaboración no podemos dejar de desconocerla, de resaltarla y de contarla también, y de narrarla. Es una forma también de narrar desigualdad, es una forma de narrar inconformismo, y estamos en unos entornos de gran desigualdad donde es importante también resaltar ese inconformismo. Entonces también hay que tener ojo con esas ideales de colaboración dentro de la gestión cultural que son necesarios, pero también hay caminos paralelos, a veces colectivos, a veces individuales, que no necesariamente tienen que ser conciliados y digamos todos concertados. Yo
Yo en eso estoy supremamente de acuerdo. Hay ciertas cosas que se deben conciliar y otras cosas que no. Y yo creo que estamos hablando de lo que se debe conciliar acá. O sea, digamos, ese tono crítico y ese tono inconformismo es la materia prima de casi todo, pero cuando hay gestión hay que negociar. Yo sí creo eso y hay que negociar con otra gente que tiene unas perspectivas distintas y en espacio público hay que negociar. Hay una cosa que me parece bien interesante el caso Bogotá. Bogotá, digamos, tiene muchos artistas graffiti y la gran mayoría de ellos, José, digamos un 80%, tiene una vocación de oficio, aclarando oficio como algo una práctica de la cual se recibe algún tipo de remuneración, ¿listo? Hay un 20% que está desinteresado absolutamente en eso, tienen otros trabajos o tienen otras comodidades. Hablemos de ese 80%, ese 80% en Bogotá vive, digamos, cada vez mejor, digo yo, el esfuerzo ha sido bien interesante concebir a una ciudad como Bogotá como una ciudad graffiti y se ha creado una economía muy grande desde los sectores públicos de becas y convocatorias y eso ha definido mucho y privado también, acompañado viene lo privado, o sea, hay marcas muy importantes que han hecho que muchas carreras se definan, se perfilen, que le han ayudado a obtener cierta estabilidad económica a los artistas. Hay unas marcas que han cometido actos ilegales disfrazando publicidad de graffiti. Entonces el señor Maluma en la 85 con 15 de 20 metros cuadrados y dice no, eso no es una valla porque lo pintaron unos grafiteros. Entonces ahí también hay unos problemas muy grandes de que también hay que decirle al sector privado, oiga, si va a apoyar una práctica cultural, apoye la práctica cultural, no la disfrace de publicidad, porque si va a hacer publicidad eso tiene unos topes, tiene unos impuestos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Y eso lo escribí una columna hoy que se llama ¿Cómo los NFTs pueden ayudar a la cultura graffiti? Así, mire, yo se lo digo, José, y no es porque esté Margarita acá. Yo trabajé antes de Margarita con el gobierno de Petro, digamos, nunca como funcionario, ¿no? Sino haciendo coincidir pues los puntos. Y desde Petro, Peñalosa, Claudia López, Duque, Santos, el sector público es muy delicado a la hora como de imponer mensajes y decir pinte esto, pinte aquello. Yo he participado en muy pocas convocatorias públicas, digamos, pero sí he trabajado con el sector público muchas veces. Y hay un problema, Margarita, ¿sabes cuál es? Que el artista graffiti dice, pucha, como yo quiero ese camello, yo no voy a hablar tan duro, porque si yo hablo tan duro, me excluyen, no gano, me señalan. Y eso está causando un problema muy grave, digamos, a nivel del análisis, el pensamiento y la crítica del graffiti en Bogotá. Y el graffiti se está volviendo en Bogotá sumamente reiterativo. El graffiti que les digo, el que coincide, ¿no? Hay unas cosas maravillosas, espontáneas, pero eso pues no hay necesidad de hablar de eso porque eso sucede y seguirá sucediendo. Haya plata pública, haya plata privada o no haya plata. Pero yo creo que sí, como que la mentalidad del grafitero es yo no voy a chocar, yo no voy a criticar, porque es que yo vivo de negociar con el sector público. Entonces hay un tema, o sea, una psicología de pronto hasta silenciosa. Silencioso, ¿no? Dice, pucha. Sí, una autocensura que dice, yo no voy a hablar cosas que definitivamente tienen que hablar. Y mire que lo interesante es que con el paro, todo lo que empezó a suceder, eso fue un florecer de un deber ser maravilloso del graffiti, en términos además de coincidencias, o sea, música, comida comunitaria, intervención del piso, no sé qué, una cosa maravillosa, pero siento yo que cualquier esfuerzo de política pública tiene sus, digamos, como sus momentos en que se vuelve contraproducente. Yo digo y sostengo que es un costo, pues sí, es un costo apreciable, pero siento yo que lo que hizo Bogotá, metiéndole tanta plata al arte urbano en particular, ha sido una de esas grandes victorias culturales que ha tenido Colombia, que eso desemboque en que el artista diga, no, yo no voy a escribir Claudia López fascista, porque es que voy a trabajar con La Fuga, ¿cierto? O Claudia López, no sé, corrupta, porque voy a trabajar con Idartes. Entonces sí hay ahí como una especie de autocensura pequeña, pero sostengo, es como esto lo están grabando, y yo soy abogado, no quiero dejar ese tono al final. Jamás me han impuesto a mí ningún discurso proselitista en ninguno de los gobiernos de Bogotá desde Gustavo Petro. Que han sacado pecho
con el beso, sí, Petro sacó pecho con el beso. Que la fuga sacó pecho, gracias, y qué bueno que ha sacado pecho. Que Peñalosa, que era antivandalismo y se subió a una grúa con un spray, que ahí nos ganamos un montón de críticas y que yo lo hizo. O sea, ellos han sacado mucho pecho, pero nunca me han impuesto una agenda, José. Entonces sí, ahí es como decirle a los grafiteros, hombre, y eso ¿sabe quién me lo decía? Me lo decía Lucas Ospina, que también era jurado, fue jurado. Me decía, yo siento que son muy tímidos para hacer las propuestas. O sea, cuando piden bocetos y narrativas, dicen, yo siento que acá están siendo muy tímidos para que no los descalifiquemos. Y acá nadie los va a descalificar por hablar duro. Pero la gente dice, se vuelve una cosa una domesticación como autoimpuesta. Sí, como no, yo no voy a decir las cosas. Y claro, los otros que pueden decir todas estas cosas, y pues porque ya tienen galeristas, tienen 4 o 5 galeristas, ya pueden decir lo que sea. Entonces digamos que hay también una versión como de que como la comodidad económica que causó Bogotá está impidiendo que surjan cosas más libres, que es la palabra que utilizaba José. Pero creo que es un costo, una contaminación aceptable, lo digo yo pues personalmente. Y es mejor que estemos en esta discusión a que no existiera. No, a que gana, listo, entonces acabo, mire, yo fui a Sao Paulo a pintar un mural con mi equipo. Y Sao Paulo es hacia donde debe ir Bogotá, no solamente en graffiti, sino en espacio público. Sector privado, todo invierte en espacio público, en arte, en espacio público, escultura, es impresionante. Y nos preguntaban, oiga, ¿cuánto invierte Bogotá al mes, al año en graffiti? Son miles de millones de pesos. Margarita no me dejará mentir. Miles de millones de pesos, sí. O sea, Sao Paulo, la capital mundial del graffiti, invierte menos que Bogotá. Muchísimo menos que Bogotá. Entonces, si José, yo no diría, no, parce, paren esos recursos, no, sigan. Y que los pelados lo que tienen que entender es que no los van a sacar por pensar. No, yo ahí complemento, porque en la fuga, a nosotros, sobre todo en artes plásticas, creo que son por supuesto mucho más atrevidos que los de escénicas, a nosotros nos ha tocado montar exposiciones en donde dicen Peñalosa, fascista, ¿sí? El proceso creativo, gentrificación, y yo llego a la exposición y la inauguro, y eso es la libertad del artista, y por eso es una convocatoria. Y que tengan la tranquilidad que nosotros en las convocatorias ni nos dejan ir a la deliberación de los jurados, o sea, ni nos dejan asomarnos en esa deliberación. Entonces, en verdad que hay una independencia absoluta en la escogencia de cada uno de los ganadores. Entonces, sí, yo creo que es un tema más de... No, pero es típico, es no hablar en contra del del proveedor, ¿no? Eso es naturaleza humana. Diferente cuando te contratan directamente, ahí lo entendería un poco, que tampoco Claro, debería ser, las pero marcas bueno. sí le dicen a ustedes, eso es horrible, eso sí es, sale uno sucio de esas reuniones, a bañarse. Yo quiero esto, quiero rojo, quiero blanco, quiero azul, quiero a Maluma, quiero no sé qué, quiero... Oiga, y yo les digo, ¿para qué contratan artistas si lo que quieren es contratar? Y mire, les sale mucho más barato imprimir la valla, yo les digo. No, es que queremos que sea muy urbano. Le dije, pues entonces déjenlos pensar. Les digo, pues están contratando grafiteros, lo más preciado que tienen ellos, ni siquiera es el gesto plástico. Lo más bonito que tiene el grafitero es su forma de pensar. Y en el sector público ellos están autoimponiendo una forma de pensar muy limitada, y en el sector privado están negociando una cosa que no deberían negociar, que es su independencia de pensamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo de ahí tengo la propuesta, que es los NFTs. Yo los estoy haciendo. Me dijeron mercadero hoy en Instagram. Pero un NFT, un artista con un NFT tiene independencia económica y puede escribir lo que quiera. Porque además la plata no viene ni de colombianos, viene de todo el mundo. Y si quiere hablar duro, seguramente lo van a apoyar. Pero pues ahí estamos, digamos, yo creo que también, hablando de coincidencias, el Ministerio de Tecnologías debería meterle un poco como, oiga, patrocinemos que los pelados saquen sus NFTs. Y créame, José, yo no digo que acabar con la plata pública ni con la plata privada, hay que llenar la nevera. Pero si los pelados tienen $1.000.000 de pesos extra al mes para pintar, la calle cambia. La calle cambia y empieza a hablar duro, y empieza a hablar claro. Para los que no saben qué son los NFTs, son una forma de criptoarte, que básicamente es arte digital que usa la misma tecnología de las criptomonedas para asegurarse de que es una pieza única. Es un poco como las firmas en las fotografías. Uno puede imprimir miles de fotografías, pero una fotografía de, por ejemplo, Leo Matiz solo vale en la medida que tenga un certificado de autenticidad. El NFT, básicamente, muy sencillamente, es eso, es una pieza de obra de arte digital que tiene además una firma
por medio de... Pero solo es digital. Solo es digital. Bueno, digamos, hay gente que está intentando hacer cosas ya con físicas, entonces, por ejemplo, hay zapatillas de Nike que intentan como garantizarle, esta es una zapatilla única y se lo garantizamos por medio de los NFTs. Y quería, como siguiendo hablando de estas contradicciones interesantes, he notado, digamos, en un cambio de discurso bien interesante, específicamente con el graffiti y el arte urbano, que antes el graffiti significaba una zona peligrosa, que es la famosa teoría de las ventanas rotas, donde había una ventana rota, de repente había más ventanas rotas, y también se asoció con el graffiti. Entonces tocaba borrar el graffiti porque era peligroso, y ahora están invirtiendo... Todavía hay unos locos que salen, o sea, de secretarías de gobierno y de seguridad. Sí. En Cali, en Pero Bogotá, en Bogotá, que salen con unos cuentos de las ventanas rotas. pero en Bogotá están invirtiendo 4.930 millones de pesos para pintar 10 puentes, y ahora dicen que el graffiti, o por lo menos el arte urbano, funciona para que estas zonas sean seguras. Entonces, ¿cómo pasamos de que el graffiti significaba inseguridad a que ahora va a garantizar debajo de los puentes de Bogotá una zona más segura? O sea, esa es una contradicción que me parece muy difícil de tragarse, sobre todo cuando en esos mismos puentes no está, o sea, están llenos de huecos. Entonces, ¿hasta qué punto, ya que es mi voz crítica, o sea, espero que me perdonen, pero yo estudio filosofía y todavía queda el abogado del diablo ahí, como en qué momento el graffiti se está volviendo como un maquillaje para tapar, no sé, por ejemplo, en esos grandes murales, esos macros murales en zonas de exclusión social, de pobreza, que pintamos la fachada, pero nunca resolvemos los problemas adentro de la casa? Entonces, ¿cómo hacemos para que no se instrumentalice, volviendo un poco como a lo que estaba diciendo José, no se instrumentalice el arte urbano simplemente para dejar que se vea bonito, pero que la pobreza siga igual? Bien, yo creo que no se puede como culpar al mensajero, ¿no? Como no podemos vender el sofá, y bueno, ya habrá otros dichos para describir la situación, que básicamente mucha gente dice, sí, aquí están maquillando lo que seguramente, y es un término, digamos, cierto, pero no por eso suceden los problemas sociales que hay de fondo. Entonces, sí, le cambia a uno la cara, digamos que algo que hablamos ahora antes de arrancar es la inutilidad de lo bello, ¿no? Como que no podemos creer que todo tiene que ser útil, no todo tiene que marcar en indicadores de impacto, sino que hay cierto tipo de expresiones, la poesía, por ejemplo, la misma intervención plástica, que no necesariamente tiene que ser útil, pero que si tú sales de la casa y ya no estás viendo la pared de ladrillos, sino una pared con algún color, de pronto te cambia el día y te conmueve de alguna forma. Y eso no es imposible medirlo en términos de los indicadores de desigualdad o de los indicadores, digamos, de todos estos proyectos sociales que generalmente quienes hacemos cosas nos vemos siempre enfrentados a puta, ahora qué indicadores le metemos a esto para que funcione, para que tienen a la Contraloría encima, entonces necesitan metros cuadrados, grafitis, número de artistas invitados, porque tienen la Contraloría encima. Es que es inversión pública, tiene que tener unos... Sí, que esto sirve para algo, sí. Y digamos que es una de las críticas, digamos, que yo haría a ese tipo que limita las iniciativas, porque que limita la libertad inclusive también de poder pintar algo que no sirva para nada. Y yo creo que ese espacio también hay que mantenerlo y defenderlo. Entonces, digamos que frente a eso diría que el maquillaje inclusive es necesario y válido, y la función que puede cumplir un metro cuadrado bien pintado no la podemos medir, pero no por eso es
innecesaria. Digamos, frente al tema de los puentes, nosotros, gracias a nuestro trabajo con el sector privado, que durante mucho tiempo fue criticado, y ahora inclusive los mismos artistas que nos criticaban trabajan con nosotros. Claro, siempre. Pero en el tema de los puentes, nosotros gracias al trabajo del sector privado logramos financiar alrededor de 8 pintadas durante el paro nacional. Con pintura, digamos. ¿Quién va a hacer esto? Tú necesitas pintura, y pintaban los puentes. Y en los puentes, alto al genocidio, nos están matando. Y digamos que hay una serie de denuncia y de construcción de memoria importante. No, nada, esto no necesita permiso. Pero es que... No, en infraestructura sí. Pero inclusive, digamos, el hecho de la tramitología y de la necesidad de permisos también entra, bueno, ¿qué va a pintar? Entonces venga, suavicémoslo, porque no podemos poner, nos están matando. Y el caso de Cali es muy diciente. El caso de Cali, en el que durante 2 o 3 semanas en el mismo puente lo pintaron 4 veces, inclusive con recursos públicos, porque estaban utilizando los recursos públicos para suavizar el mensaje, tapando un mensaje que para el funcionario público era violento, pero nunca fue, digamos, lo violento no era que hubieran matado a 6.402 jóvenes, sino que se dijera en un puente. Entonces ahí hay, digamos que hay que revisar muy bien qué tipo de intervenciones se quieren en esos puentes, para ver si es un asunto solo estético o también puede ser un lugar donde se comiencen a gestionar debates que se pongan sobre la agenda pública, que me parecería interesantísimo que esas convocatorias no fueran, porque estas no son libres, sino son muy... necesitamos que me pinte esto y la temática es esta, y digamos que son bien limitadas, pero sería interesantísimo que un gobierno se diera la pela de decir, vamos con recursos públicos, vamos a promover mensajes que hablen de nuestro que está dentro de nuestro contexto, digamos, de estallido social. Yo respeto todas sus posiciones, pero yo sí creo que hay que pedir los permisos. Estoy 100% segura que hay que pedir los permisos, porque el puente no es de quienes lo pintan, el puente es de la ciudad. Y así como hay mensajes que le interesan a algunos, hay otros mensajes que le interesan a otros. Entonces, por lo menos, limitémonos a pasar por los permisos, a respetar el patrimonio. Hay cositas en las que nosotros hemos avanzado muchísimo, y que han permitido que Bogotá invierta tanto bajo los parámetros que convivimos como sociedad. Y yo estoy también en desacuerdo con el filósofo en pensar en el tema del embellecimiento, del maquillaje. Y esto sí creo que viene de la concepción que nosotros tenemos como sector. Y es que si tú piensas en el evento o en el resultado, ¿sí? Eso no es el arte, esa no es la cultura, ¿sí? Y creo que ha sido un gran error de muchos que a veces nos ven como que somos los que hacemos eventos, a veces terminamos siendo el payaso, ¿no? Que lo llaman para que uno anime la fiesta. Pero realmente lo que importa es el proceso creativo, ¿sí? Esto ya es el final de muchas cosas, y Camilo describió muy bien cuando dijo, es que es importante sentarnos con la comunidad, que el artista tenga su crítica, que el color lo escojamos entre todos, que sepamos qué representa para la persona que lo ve todos los días. Entonces decir, estamos maquillando o embelleciendo, es desconocer todo lo que hay detrás, ¿sí? El mural, el grafiti es solamente la puntica, el resultado de un trabajo que efectivamente tiene que ser conciliado, pero en el que hay mucho crecimiento y que se va aparte de esa metodología que creamos juntos. Miren, Bogotá tiene una de las políticas, yo parezco, pues, bueno. Cuando José y yo integramos la mesa distrital de graffiti, la propuesta era sacar una regulación que protegiera la integridad del artista, porque había pasado lo de Don Felipe Becerra. Esa regulación logró hacer coincidir a muchas instituciones públicas. Hay dos digamos, antagonistas, no enemigos del graffiti en Bogotá, es el IDU y Patrimonio, porque son afectadísimos. Ellos se lograron sentar y bueno, la política de permisos en Bogotá es muy buena. Usted solamente necesita el permiso del propietario si es arte. Si es arte, solo permiso del propietario.
Y claro, ahí hubo un rollo, José, y es que empezaron, acuérdense que eso se sentaron y estaba este tipo Camilo, el alcalde, dijo no, el IDU dijo no, no me meta los puentes, entonces llegó gobierno, no meta las iglesias, no sé qué. O sea, sí hay una política de permisos muy abierta, pero yo también creo que el permiso es bueno, porque es un diálogo. Pedir permiso es un diálogo. Entonces golpear a la señora y decirle, oiga, quiero eso. La señora tiene todo el derecho. Y también es bonito como empoderar a la gente y decirle, oiga, mire, construyamos el imaginario acá del barrio juntos. O sea, yo creo que es mejor, claro, hay una parte de la práctica que es espontánea, deliberante, que llega, se no pide permiso y como les... No son excluyentes. No, claro, suceden al mismo, pero José, en Bogotá suceden al mismo tiempo. Yo no, pues lo de los puentes, yo no hubiese pintado puentes, yo, Camilo López, pero pues yo no tomo esas decisiones, pero creo yo, y coincidiendo un poco, y es un poco, digamos, un poco cínico, me parece un poco cínico como, entonces no haga nada, entonces crucese los brazos y no haga nada porque ya vivimos en una ciudad muy difícil, es muy compleja, entonces no haga nada. Yo sí creo que esos procesos, no creo que haya maquillaje, porque es que las cosas en Colombia son muy difíciles de maquillar, empezando por ahí. Y lo segundo es que hay unos procesos de comunidad, yo no estuve ahí, José, yo creo que sí estuvo en los macromurales, ahí sí hubo unos procesos de concertación, los berracos. De hecho, los grafiteros terminaron extenuados de tanto negociar, porque tenían que negociar absolutamente todo. Los puentes, ese puente verde, es muy extraño que hayan escogido un verde policía, ¿no? Eso sí me pareció como raro. Fue negociado con la comunidad. Fue negociado. Y en esa negociación, volviendo al tema, es reconocer que es el espacio de todos. Y el grafitero, así sea 68ista, lo que sea, tiene que entender que el espacio público de él a él no le pertenece enteramente. Y que el ejercicio del graffiti, hay una palabra que utilizan desde la alcaldía anterior que es difícil, práctica responsable del graffiti. Eso es una cosa muy contradictoria, pero tiene sentido. Y decía, bueno, responsabilidad también es de ustedes, de gestionar recursos, pues la cosa era muy distinta hace 10 años a lo que es Bogotá hoy. Entonces yo creo que vamos bien, no seamos cínicos, vamos bien. ¿O no, José? Es que en ningún momento son excluyentes, digamos que no es porque que solo deba pasar esto o solo deba pasar aquello. Yo creo que con Camilo y yo creamos un océano azul, un universo donde no existía. Creamos la posibilidad de comenzar a vivir del graffiti antes de que existieran las becas, antes de que existiera todo eso. Y yo creo que sembramos semillas, digamos que no solo nosotros, pero fuimos los primeros que sembramos la semilla que hoy permite que haya una gran cantidad de personajes que entienden el graffiti como una opción de vida y una opción de generación de ingreso y una carrera. Y yo creo que ahí, en la medida en que tú logras satisfacer necesidades básicas teniendo un ingreso, también queda el camino paralelo para salir a pintar sin permiso. A mí, por ejemplo, el bombing me parece una práctica hermosa, maravillosa. Entonces, si nos pedimos a pedir permiso para hacer bombing, ¿dónde queda el bombing? El hecho de que haya que hacer una pieza en 30 segundos me parece un acto brutal, digamos, que merece todo mi respeto, toda mi admiración y que me parece importante. Digamos que en el graffiti existen ciertos niveles de salir a pintar la calle, y hay unos que por su naturaleza ilegal, sin permiso, dependen sobre todo dónde se ponen, qué tan difícil es ponerlo ahí, ya sea porque hay mucha vigilancia, porque es un lugar de altura, y al mismo tiempo pues hay un gran mérito en el hecho de tener que hacerlo rápido, en menos de 1 minuto y medio, 2 minutos, digamos, con cronómetro, con gente. Eso, digamos que es una práctica cultural que no se puede desconocer, independientemente que sea, digamos, yo no utilizaría el término ilegal nunca, sino que sea irregular, tal vez. Pues, ¿sabe cómo le digo yo? Para enredarnos más la cosa. Hay un graffiti que quiere hacer parte de la conversación pública de forma directa, hay un graffiti que no quiere hacer parte de la conversación pública. El que taguea. El que taguea lo hace como gesto, punto. De pronto no quiere ser ni artista ni ser reconocido. Exacto, y ni siquiera tiene que ser, diste en un punto clave, y es que no tiene que ser reconocido ni como arte ni siquiera, pero sí es una manifestación cultural propia de
sobre todo los sectores sociales excluidos. Entonces, cuando tenemos sectores sociales excluidos, pues maravilloso que exista gente manifestándose, así no sea poniendo un mensaje explícito, sino solo con un tag, solo con una bomba puesto en un lugar donde no debería estar. Eso hace parte también del diálogo, y del diálogo no violento. Estás usando pintura, son manifestaciones artísticas de inconformismo no violento. Entonces, que sigan existiendo, que sigan existiendo. Es que hay y cosas que no hay que regular. O sea, yo cuando le estábamos con la alcaldía dije, no se metan ahí. Es como meterse a regular a la gente que canta en la ducha. Déjenlos que canten. Hay cosas que hay que regular: la política pública, la defensa de la integridad del artista, despenalizar el graffiti. Ese tipo de cosas sí se tienen que meter el gobierno, pero no en todo se tienen que meter. Y eso del bombing sí, yo estoy 100% de acuerdo. Y al comienzo, cuando entré el graffiti, no lo entendía, y ahora sé que es la base molecular de todo. Sin el bombing, sin lo que mal llaman vandalismo en Bogotá, no habría murales. Sí, el manejo técnico del aerosol para poder lograr ciertas piezas en esos tiempos es lo que hace que tengamos murales producidos en 8, 10 o 15 días con la calidad técnica, y lo lograron desde ahí. Sí, si los grafiteros hubieran pasado todos por escuelas de arte, los murales se demorarían 30 días. Toda la gente me dice, ¿cuántos se demoraron? 7 días. 7 días, sí. Porque los tipos siguen que pues tenían siempre que aprender a pintar rápido. Yo ya tengo que ir. Me encantó estar acá. Muchas gracias. Lo de cínico fue con cariño. No. Uy, todos tenemos cierta dosis de cinismo. Sí, claro. Pero bueno, muchas gracias, Chucho, por la intervención, por la invitación, perdón, y gracias a ustedes por su tiempo. No. ¿Ya son las 2? Vamos cerrando. Sí, yo en realidad, bueno, desafortunadamente Camilo se fue porque le quería preguntar por el futuro de la gestión cultural, y ahí creo que la conversación de los NFTs, ya con la explicación pedagógica mía, entonces ahí creo que es una nueva forma de financiar el arte. Sin embargo, como cualquier otra forma nueva, pues también tiene sus peligros. Entonces también creo que no es la panacea. Y también creo que, al igual que las grandes galerías, que los grandes museos, también hay un peligro de lavado de activos, de robarse las obras de artistas. Entonces hay casos... Pero no es injusto porque no se puede defender. No se puede... No, pero... Pero me parece un tema interesante. Sí, o sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es un poco el futuro de la gestión cultural? Y hacia dónde vamos, y qué falta, qué nos falta en Bogotá. Yo quisiera saber, ustedes desde la perspectiva, qué nos falta en Bogotá, qué no hay. Sí, como que cuál es el futuro de la gestión cultural y qué nos falta en Bogotá. Bien, frente al tema, digamos, yo tengo un conflicto con el término gestión cultural. Tal vez sea un sesgo mío, pero incluso hace unos años, digamos 15 o 20 años, cuando arrancamos en esto, el gestor cultural era aquel con su proyectico debajo del brazo, con su carpetica, que le tocaba ir a mendigar migajas de entidad pública en entidad pública. Entonces ese era el gestor cultural. Lo privado no. Ves que lo privado es muy, de alguna manera, en el campo en el que nosotros nos movemos, de esta cultura alternativa, es muy reciente, digamos. En lo privado estaban, no sé, los ballets y esa idea de alta cultura, pero tú ir a hablar de estas expresiones que son muy del barrio, de la esquina, al sector privado, pues eso es muy reciente, digamos, y tiene que ver más también con un lenguaje publicitario, que lo del barrio se volvió cool, De responsabilidad social. pero también de coolness, que es estar en la esquina y pintando con una lata y tener estas posiciones estéticas. Ahora es atractivo para las marcas, hace unos años no, y está bien, pero digamos que, volviendo al tema de la gestión cultural, el gestor, digamos que esa idea de la gestión cultural solo con el propósito de lograr hacer sostenible un proyecto, pero sin pagarle a los artistas, sin reconocer, digamos, inclusive todo lo administrativo que conlleva hacer un proyecto, me parece que el término desvirtúa una posibilidad enorme
que hay de emprendimiento cultural, aunque tampoco me seduce la idea de la palabra emprendimiento, en el sentido que muchas de estas actividades no se hacen con el propósito de cualquier emprendimiento de generar utilidades. Entonces estamos ahí como en un intermedio donde estamos haciendo grandes proyectos, donde lo ideal sería que a todos los artistas se les pagara y se les reconociera como, digamos, de lo que vale su trabajo. Lo que vale su trabajo no en cuántas horas le dedicaste a esto, te va a pagar tanto a la hora, sino también reconociendo todo el proceso creativo de años y de, no sé, cultivo interior que debe tener un artista para lograr lo que está logrando. Entonces, ¿hacia dónde va eso? Yo tengo muchas dudas y soy probablemente pesimista, porque todos los discursos que vienen, digamos, desde el gobierno nacional con su fracasada política de economía naranja, al final terminan siendo beneficiosos para los grandes conglomerados que han metido todo el billete en proyectos de miles y miles de millones de pesos, pero el sentido crítico, digamos, se desdibuja porque son grandes iniciativas, pero muy pocas, digamos, con la capacidad de generación de pensamiento crítico, que es una de las características fundamentales de la expresión cultural para mí. Entonces, en ese sentido soy pesimista, pero la naturaleza humana viene, digamos, haya o no haya gestores, haya o no haya políticas públicas de emprendimiento, la naturaleza humana incluye, digamos, esas manifestaciones del espíritu que no van a dejar de pasar. Entonces, ¿cómo comenzamos, digamos, también ante coyunturas mundiales en las que el capitalismo de alguna forma está en crisis o se está cayendo a pedazos, a como reconectarnos con esa naturaleza humana, hacerlo viable y al mismo tiempo que eso sea una forma de vida para quienes se dedican o nos dedicamos a eso? Digamos que probablemente la única solución puede estar a través de la redistribución de nuestros impuestos. Como pensar eso, que yo creo que se hace una buena labor, digamos, no quisiera desconocer lo bueno que se hace hoy en día, y sobre todo, digamos, en Bogotá es una ciudad que dedica no solo recursos en cantidad, sino también en diversidad a que sucedan cosas, pero sí insistiría en la necesidad de reforzar o de encontrar formas de gestionar los discursos más críticos y más como menos cómodos, más incómodos. Pero eso no tiene que ser por fuera del Estado, o sea, porque no es raro decirle, Estado, necesito que usted me deje de ser crítico al Estado. Yo soy crítico al Estado porque soy crítico al Estado, y es un poco la postura de un artista como Stinkfish, que ahí entramos en otra contradicción, ya es un artista reconocido mundialmente. Claro, pero están todas las galerías de Berlín, sí, Viena, y está bien, es que está bien, sí. Pero quisiera terminar con una cosa, y es que no todo funciona para todo el mundo. Digamos que las carreras artísticas hay una condición estadística que sucede, digamos, y es que solo no sé, el 5%, el 10% logra tener un éxito que el 95% restante quisiera. Digamos, en la música es completamente clave. Hay un autor que se llama Nassim Taleb, un matemático libanés que es profesor de la Universidad de Nueva York, que habla del el ganador se lo lleva todo, es el término que habla de él. Digamos, si uno se dedicara a la odontología, un odontólogo tiene tantas horas a la semana y puede atender a 100 pacientes. En cambio, si uno compara eso con el arte, es como un solo artista puede coger todo y el resto de artistas, digamos, la odontología, el odontólogo, sea bueno sea malo, siempre va a tener trabajo porque siempre va a haber gente para todos los odontólogos. En el arte hay una gran cantidad de gente que se queda sin la posibilidad de generar ingresos y de ser exitoso. Ponía usted el ejemplo de Stinkfish,
Stinkfish es uno que logra vender en las galerías de Europa, pero ¿cuántos no hay detrás? O hay una banda, no sé, Juanes vende todos los discos, pero ¿cuántas bandas no hay detrás tocando en bares, guerreándola para poder medio sobrevivir? Entonces esa característica fundamental del arte no hay que desconocerla, y no todas las fórmulas van a aplicar a todo el mundo para que haya ingresos para todos. También hay una condición de que los que ganan, sea por suerte, no necesariamente tiene que ser más talento, sino conexiones, hay una gran dosis de azar en esto, pues tienen una mejor posición, y habrá otros que se guerreen toda la vida y a duras penas logren pues sobrevivir y financiar como su vida a partir de oficios artísticos. Ya son las 2 de la tarde. Yo creo que somos un poquito injustos cuando nos vamos al lado crítico. Y lo digo como funcionaria bogotana, pero también lo digo como cartagenera y como funcionaria antes de otro territorio, y porque nos toca llevar el Bronx a muchas otras ciudades del mundo. Y yo creo que nunca como antes, independientemente de temas políticos, de colores, de economía o de lo que sea, se había reconocido tanto en Colombia el tema de la cultura, ¿sí? Y por supuesto han surgido muchos mecanismos en los cuales, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado que el tema cultural hubiera sido como esa punta de lanza para que existieran temas tributarios, temas de incentivos, que tú le puedes dar la lectura de es para los grandes. Son mecanismos muy nuevos, muy nuevos. Está COCREA, está Obras por Impuestos, que uno diría, ok, esto está digamos que fortaleciendo a los grandes, pero tienen un año, tienen 6 meses, o sea, apenas estamos dando pasos que por supuesto se tienen que corregir, porque estoy de acuerdo en que los que hay que fortalecer son los pequeños, son los emergentes, independientemente si tienen fines de lucro o no, porque estamos de acuerdo en que la creación es lo más importante. Pero yo creo que ciudades como Bogotá y esos avances que hemos tenido en términos legislativos y de conversaciones hacen que hoy mucha gente del sector privado vea en la cultura una oportunidad, ¿sí? Nunca se le había dado esa importancia. Entonces, yo creo que son procesos en los que estamos dando buenos pasos. A nosotros como sociedad nos corresponde llevarlos por el buen camino para que efectivamente beneficien a los que tengan que beneficiar, pero no creo que hay que satanizar los instrumentos desde su nacimiento, sino al revés, abrazarlos y ponernos de acuerdo para corregirlos en el camino y que no se desvíen. Entonces yo creo que el futuro de la gestión cultural, si eso se puede decir, por lo menos lo que sí tengo claro es que va a seguir avanzando en términos de reconocimiento como sociedad y en términos legislativos, que finalmente es lo que lo traduce en avances. Y gracias por la invitación. Cierro con una cosita, y es, digamos, completamente de acuerdo contigo, Margarita, en que es mejor que se dé la discusión a que no la tuviéramos, a que ni siquiera está el espacio. Ahora, hay una gran contradicción en que un gobierno como el gobierno Duque, que es un gobierno uribista, perseguidor, digamos, que ha estado en contra de todo, que no le gusta que lo critiquen, y al mismo tiempo está tratando de promover la cultura. Digamos, hay una gran contradicción ahí. Y en cierta forma, pues nosotros lo hemos visto, y hay muchísimos ejemplos en que cuando no toca temas, digamos, que quiere una cultura suavizada o unas expresiones artísticas suavizadas, entonces ahí hay digamos, un gran peligro, y eso hace parte de la discusión, que, insisto, es mejor que exista a que no exista. Pero sí hay, digamos, unas prácticas, concretamente de un gobierno que es de extrema derecha, que es uribista, digamos, que fue elegido a dedo, y que luego de 3 años, donde traían ideas que a mí en lo personal me parecían muy seductoras, porque llevo 16 años guerreando por trabajar en la cultura, y que todo eso pues se caiga a pedazos, porque no puede ser coherente con el resto de políticas que están, digamos, ejerciendo en su diálogo con la sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que nos fuimos con varias inquietudes y reflexiones muy interesantes.
Y así como para cerrar, yo creo que el futuro está en los mismos artistas. Entonces ahora que está la época de fiestas, apoyen a su artista local. Un abrazo. Gracias a todos y a todas.